El día de hoy tenemos muchas novedades en el mundo del boxeo. Platicaremos de Subriel Matías, que regresa al ring contra el australiano Liam Paró el próximo 15 de junio. Pelea que será en Puerto Rico y se espera un tremendo knockout. Subriel Matías es un peleador que está a otro nivel. Platicaremos de lo que dijo Subriel Matías sobre Isaac el Pitbull Cruz, nuestro perro chulo, y una pelea potencial entre ellos, México contra Puerto Rico, y el puertorriqueño afirma que no hay mejor pelea en las 140 libras que Pitbull Cruz contra Subriel Matías. Llega hasta la distancia con nosotros porque también platicaremos del estado de salud de Mike Tyson, quien pelea contra Jake Paul el sábado 20 de julio y tuvo problemas de salud en un aeropuerto hace unos días. Incluso lo tuvieron que sacar en silla de ruedas. Pero Iron Mike en sus redes sociales aclara que se siente bien y está listo para pelear contra Jake Paul. También platicaremos del sparring histórico entre Jesse Bam Rodríguez y sí, Román Chocolatito González, previo a la pelea contra Gallo Estrada el 29 de junio en Phoenix, Arizona. Y obvio que este sparring legendario le cae como anillo al dedo también a la leyenda nicaragüense Román el Chocolatito González, quien también regresa al ring después de casi 2 años de ausencia. Así es, el Chocolatito también regresa a pelear Román el Chocolatito González en su natal Nicaragua el 12 de julio en uno de los regresos más esperados. Como puedes ver, este video está bueno y te invito a que te quedes con nosotros hasta la distancia. Y si aún no te has suscrito a Richie Vlog y acabas de llegar apenas, este es el momento de suscribirte a Richie Vlog. Suscríbete, toca la campanita y activa todas las notificaciones. Esto es muy importante para que YouTube te avise cuando subimos nuevo contenido y estés bien al tiro con nuestros videos. Subriel Matías, quien para muchos conocedores de este bello deporte es el mejor peleador de las 140 libras, es el peleador que nadie quiere enfrentar, es el peleador más peligroso, porque Subriel Matías es un tren, pero también no es indestructible. También Subriel Matías tiene sus vulnerabilidades y una de ellas es que recibe un gran volumen de golpes. No obstante, tiene un aguante muy bueno, una quijada de metal y un poder destructivo legendario. En sus puños, Subriel Matías tiene un récord profesional de 20 victorias y todas ellas las ha ganado por nocaut. Ha noqueado a todos sus rivales, incluido al legendario Petros Ananian, un ruso que le peleó al tú por tú a Subriel Matías y se lo llevó a la distancia, y el ruso le ganó por decisión unánime en el 2020 en una tremenda pelea. Subriel Matías después en el 2022 se la cobraría y noquearía a Petros en el round 9, así que técnicamente Subriel Matías ha derrotado a todos por nocaut, incluido a Petros en la revancha. Liam Paró es un australiano de 28 años muy habilidoso. Según su BoxRec, se encuentra en el lugar número 10 de la clasificación internacional de los pesos superligeros. Mide 1,74 metros, tiene un alcance de 182 centímetros, sus brazos son muy largos, tiene una efectividad noqueadora del 62%, está invicto, pero no ha tenido peleas importantes. Esta es la primer pelea importante que tiene el australiano. El australiano tiene un récord de 24 victorias, 15 de ellas por nocaut. Ha peleado en Australia, en Estados Unidos y ahora en Puerto Rico. Esta será una gran oportunidad para el australiano para foguearse, y de ganar sería un batacazo histórico que dudo mucho que pase. En cambio, el Pitbull Cruz sí tiene más posibilidades de ganarle desde mi punto de vista. Pitbull Cruz sí puede ganarle a Subriel Matías si se aplica. El jab de Subriel Matías es más rápido que el del Pitbull Cruz. Cruz solamente pelea hacia el frente. Pitbull Cruz también ciertamente le ha ganado solamente a un peleador de 140 libras que es Rolly Romero. Matías no es invencible. Si ambos pelean, eso sí, va a ser un choque de trenes y será una pelea muy violenta, muy sangrienta. Y escuchen con atención lo que dice el mismo Subriel Matías acerca de una potencial pelea contra Isaac el Pitbull Cruz. Escuchen con atención. No, yo en lo personal estoy contento porque sacaron a un payaso, ¿sabes? Siempre lo dije. Y oye,
creo que nos hicieron un favor. El gran Pitbull se merece las felicitaciones, lo que está pasando ahora mismo en su carrera, y definitivamente nos hizo un favor. Y hablo como fanático. Bueno, quizás la estatura sea chiquito, pero el corazón creo que cabe en varios pechos. Lo ha demostrado en sus actuaciones. Y realmente ahora mismo yo, como boxeador, creo que no hay una mejor pelea en 140 que Pitbull Cruz y Matías. Por el simple y mero hecho de que vamos al choque. O sea, es una opinión mía personal. Muchos fanáticos piensan lo mismo. Incluso prefieren ver a Pitbull Cruz, Matías, por encima de Gelbonta. Y eso es mucho decir. El puertorriqueño Subriel Matías enfrenta al australiano Liam Paró en su casa el próximo 15 de junio. Una pelea que no quiero decir que sea fácil porque Matías estará ante su gente y la presión de pelear en su casa es enorme. La presión de convencer ante un australiano que de ganar se convertirá en leyenda en una sola noche. Mucho ojo, algo poco probable que pase, pero eso es lo interesante y lo bello del boxeo, ¿no lo creen? Jesse Iván Rodríguez, por su parte, no quiere dejar nada al azar. Cambiando de tema, mi querida audiencia, el tejano Jesse Iván Rodríguez está haciendo sparring con la leyenda del boxeo Román el Chocolatito González, quien también regresa al ring en su natal Nicaragua el próximo julio, en uno de los regresos más esperados de los últimos tiempos, y mi favorito obviamente es el Chocolatito, pero lo que a mí me sorprende gratamente es este tremendo sparring, esta chulada de sparring entre Jesse Iván Rodríguez y Román el Chocolatito González. Resulta que el día de ayer el reportero Chava Rodríguez de ESPN compartió en sus redes sociales esta foto que de inmediato se volvió viral, y no es una foto falsa, hay un video. Es una foto icónica que para los fans es algo tremendo, es algo indescriptible. Muchos de nosotros, de tener los medios, yo les aseguro que hubiéramos pagado por ver ese sparring entre Jesse Iván Rodríguez y Román el Chocolatito González. Chocolatito le ha dicho todos los secretos para enfrentar al Gallo Estrada. Chocolatito le ha compartido sabiduría y no tiene precio, no hay dinero que pague la sabiduría. Le ha compartido Chocolatito todo el conocimiento a Jesse Iván Rodríguez y le está dando la receta para derrotar al mexicano Gallo Estrada. Recordemos que Chocolatito se enfrentó 3 veces al Gallo, ganándole una vez en el 2012. Le ganó al Gallo Estrada por decisión dividida y las otras 2 peleas fueron clásicos del boxeo moderno. Si alguien sabe cómo derrotar al Gallo Estrada, ese alguien es otra leyenda del mismo calibre, Román el Chocolatito González, ni más ni menos, quien le está dando todos los tips a Jesse Iván Rodríguez para levantarse con la victoria ante el Gallo el próximo 29 de junio, para que le apuntes también esa fecha y la tengas bien presente en tu calendario deportivo. 29 de junio, pelea Gallo Estrada contra Jesse Iván Rodríguez, quien está haciendo un trabajo impecable. Y de ganarle al Gallo Estrada, de ganarle al mexicano, mis amigos, se habla mucho en las redes sociales que Jesse Iván Rodríguez buscaría una pelea contra Naoya Inoue, donde Bam subiría hasta Super Gallo para tratar de convertirse en uno de los mejores libra por libra del planeta a sus 24 años. Increíble este muchacho Jesse Iván Rodríguez. Y se acuerdan que hace unos días en la pestaña comunidad les compartí esta noticia donde Mike Tyson tuvo una emergencia médica mientras estaba volando de Miami a Los Ángeles este fin de semana pasado. El dolor que sentía Tyson era tan fuerte que la aerolínea preguntó a los pasajeros si había dentro de ellos algún médico a bordo. Según los representantes de Mike Tyson, tuvo un problema con una úlcera y eso le causó náuseas y otros malestares. Y ya ven que del árbol caído todos quieren hacer leña, pues el primero en hacer leña de Mike Tyson fue Ryan García, quien se ofreció acomedidamente de voluntario para suplir a Mike Tyson y enfrentar a Jake Paul el sábado 20 de julio. Para que le apuntes, sábado 20 de julio. ¿Cómo ves este oportunista? Ante la amenaza de este bicho oportunista, Mike Tyson inmediatamente se tomó su Pepto-Bismol y dijo que se sentía bien a través de sus redes sociales. Mike Tyson dijo que está listo para enfrentar a Jake Paul a sus 58 años.
contra Jake Paul de 30 años. Esta pelea yo sí lo quiero ver por una sola razón. Quiero ver un solo golpe. Veré esta pelea porque quiero ver un solo golpe bien dado de Mike Tyson. Un solo golpe al hígado, un solo golpe a la mandíbula de Jake Paul. Aún le quedan algunas bombas a Mike Tyson. Aparte, esta pelea, por lo que se dice, será gratis en Netflix. Para los que tenemos este servicio, la podemos ver gratis. Y si esta pelea tiene éxito, si la cartelera tiene éxito, entonces podremos seguir viendo boxeo gratis por Netflix, lo cual me parece una opción genial. ¿Y ustedes qué opinan? Nosotros queremos leer su opinión aquí en la cajita de comentarios. Les agradecemos mucho su apoyo, sus likes y su participación en las encuestas de la pestaña Comunidad. Sigan participando porque nos ayudan mucho a crear este contenido que tanto les gusta. Si este video te ha gustado, si te ha parecido entretenido, interesante, útil, compártelo por favor con un amigo, con una amiga a quien también le guste el box. Compártelo en WhatsApp, compártelo en tus grupos de Facebook, compártelo en todas partes y con todo mundo, porque eso nos ayudaría a llegar a nueva audiencia. La meta para este video es llegar a 500 likes. Regálame tu like desde ahorita por favor. Y Richie, mi hermano, gracias por apoyarme para que yo pueda estar aquí con esta maravillosa audiencia. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video con la ayuda de Dios, porque sin Dios no somos nada.